son las recomendaciones para una buena prescripción, ¿sí? Sobre todo les digo desde el punto de vista, pues que a veces hay algunas confusiones, a veces no tenemos bien claro este punto, entonces, pues espero que sea de su agrado. Muy bonito sábado, bendiciones para todos y pues vamos a arrancar este día de la mejor manera con una charla de farmacología en odontología. Como primer punto les quiero compartir esta diapositiva de Hipócrates que nos dice, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. ¿A qué me refiero con esto? Pues simplemente que muchas veces en el área médica, yo voy a hablar específicamente o de manera general más bien, del área de odontología, del área de medicina, del área de veterinaria, porque a veces dicen, es que los odontólogos, la farmacología, es que los odontólogos esto, los odontólogos lo otro, pero quiero comunicarles que a lo largo de mi experiencia dando conferencias, que prácticamente pues ya son más de 5 años, específicamente en el área de farmacología, 10 años dando clases en el área, pues he visto que todo el área de la salud tenemos problemas en este aspecto, o sea, no es algo específico de odontología porque a veces me da un poco de risa que dicen, es que los odontólogos no saben farma, es que los odontólogos no saben prescribir. Bueno, pues yo también he detectado ya grandes errores de recetas de colegas médicos, en enfermería, etcétera. Entonces, quiero que se sientan bien. Somos una profesión que está avanzando bastante en varios aspectos, nos estamos actualizando, pero siempre hay que hacerlo con cierta responsabilidad, ¿sí? Actualmente estamos viviendo una época de que estamos fomentando el uso adecuado y racional de los medicamentos. Esto es muy importante porque muchas veces sobremedicamos. Yo el ejemplo que más me gusta decirles, hablando un poquito, por ejemplo, del manejo del dolor, nosotros amamos el ibuprofeno, ¿no? El ibuprofeno es como nuestro pan de cada día, nos encanta, etcétera. Pero de repente me encuentro con casos, yo por ejemplo como odontopediatra, soy odontopediatra y ortodoncista, pues de repente mis colegas, por ejemplo ortodoncistas, ¿no? Me dicen, oye, es que tengo un paciente que es bien chillón, cada que le hago el ajuste de sus brackets, le duele mucho, y pues le mando ibuprofeno por 5 días para que se le quite. Entonces desde ahí estamos muy mal, ¿sí? Porque estamos demostrando que no sabemos fisiología en el aspecto de que si yo necesito que se muevan los órganos dentarios por un tratamiento de ortodoncia, ortopedia u erupción dental, pues yo necesito un ambiente proinflamatorio que está inducido por las prostaglandinas, por la ciclooxigenasa tipo 1. Entonces, si yo doy un AINE que va a inhibir a las prostaglandinas, pues evidentemente estoy haciendo el efecto contrario, estoy inhibiendo ese ambiente proinflamatorio para yo alentar estos movimientos de erupción, estos movimientos ortodóncicos, estos movimientos ortopédicos. Entonces, pues desde ahí viene el abuso de los medicamentos, porque si yo lo que tengo es dolor y quiero quitar el dolor, pues utilizo un analgésico, ¿sí? Un paracetamol, un metamizol sódico, no sé, pero no se vale desde ahí empezar a sobremedicar y empezar a prescribir AINES cuando no lo amerita mi paciente. Los AINES están completamente enfocados a la parte de dolor e inflamación. Pero si no tengo inflamación, entonces estamos cometiendo un pequeño error. Ahora, muchos colegas también me preguntan, ¿por qué voy a estar diciendo muchos colegas? Porque tengo, gracias a Dios, la ventaja de que, pues por alguna extraña razón, tienen confianza en mí. Entonces, pues me preguntan muchísimas cosas por las redes sociales, por inbox, por mensajes, etcétera. Y pues eso a mí me encanta, soy muy agradecido porque retroalimenta y con esto comparto las dudas que quizás yo puedo platicarles a ustedes, ¿no? Por ahí muchas veces me preguntan los estudiantes o los colegas, me dicen, oye, si llega mi paciente y detecto que trae una receta del médico, pero yo ahora con lo que ya sé, veo que esa prescripción es inadecuada para el proceso que yo estoy enfrentando en mi consultorio, ¿puedo cambiar la receta? O sea, me lo preguntan como si fuera un pecado, como si fuera algo malo, etcétera. Y pues evidentemente no hay ningún problema en hacer esto, doctores. Tienen que estar con la confianza de que ustedes lo están haciendo bien, porque de hecho no es inadecuado, más bien es lo recomendable. Si ustedes detectan una prescripción de un médico para una infección odontogénica y que a lo mejor no es adecuada para el proceso que ustedes necesitan en específico, lo más ético, de hecho, a nivel tanto ético como a nivel profesional, como a nivel legal, sí ustedes pueden cambiar la prescripción porque nosotros somos los expertos en esta área. Entonces no se preocupen. De hecho, yo les recomendaría más bien que cuando un paciente acuda a su consulta, ¿sí?
y venga ya prescrito por un médico, porque a veces van primero al médico, sobre todo cuando son inflamaciones extraorales, pues lo más conveniente es sí revisar la receta, porque muchas veces caemos en, ya lo revisó un médico, ya le hizo su receta, pues yo me enfoco al diente. Pero un antimicrobiano, un antibiótico, por muy bueno que sea, por muy de amplio espectro que sea, por muy bactericida que sea, si no es indicado para infecciones odontogénicas, pues déjenme decirles que no les va a funcionar. Entonces siempre tienen que revisar estas prescripciones médicas y de ser necesario hacer los ajustes que se requieran. Ahora bien, la otra es la farmacología, lo que vamos a platicar el día de hoy en esta charla, es la farmacología que nosotros vamos a utilizar en el consultorio odontológico. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otro tipo de farmacología de odontología intrahospitalaria en donde ya se ven infecciones, hablando de infecciones odontogénicas, de origen odontogénico, pues obviamente hay infecciones ya más severas, como una angina de Ludwig, una mediastinitis, una fascitis necrotizante, etcétera. Entonces, pero ese es otro tema. Ahorita no tiene caso que yo aborde la farmacología odontológica intrahospitalaria cuando yo les quiero dar el día a día, qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a ver comúnmente en nuestra consulta para saber los consejos prácticos que nosotros podemos realizar. Entonces, también les comparto esta diapositiva de Paracelso, en donde nos dice dosis sola facit venenum. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. También tengo que tener en mi cabeza y tengo que ser muy consciente de que los medicamentos, doctores, la diferencia entre, lo que dice esto es que la diferencia entre un medicamento y un veneno solamente es la dosis. Tienen que recordar y tienen que estar bien conscientes de que todos los medicamentos tienen una dosis efectiva, una dosis terapéutica se llama, una dosis tóxica y una dosis letal, ¿sale? Entonces tienen que estar conscientes porque a veces decimos, por ejemplo, no sé, el paracetamol, pues tómatelo como que quieras, es paracetamol, no pasa nada. Bueno, pues el paracetamol es un medicamento que es muy hepatotóxico, que incluso pacientes que consumen demasiadas bebidas alcohólicas, demasiado alcohol, no se recomienda dar este medicamento. La amoxicilina con ácido clavulánico, que también la vemos así como de uso diario, de, me duele la garganta, pues tómete amoxi con ácido clavulánico, ¿no? Entonces, todos los medicamentos tienen reacciones adversas en mayor o menor medida. Todos los medicamentos pueden tener precisamente estos efectos adversos. Entonces, hay que siempre corroborar el buen uso de los mismos, porque les repito, la dosis entre un medicamento, la diferencia entre un medicamento y un veneno simplemente está en la dosis, ¿sale? Sobre todo en los pacientes infantiles que a veces no nos damos cuenta o no dominamos las dosis ponderales y a veces podemos cometer errores. Entonces, afortunadamente, pues yo en todas estas pláticas que tengo la oportunidad de dar, lo que siempre les quiero decir es que la farmacología es más que conocer un medicamento y su dosis. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque honestamente para mí el hecho de hablar de un fármaco, por ejemplo, decirles, prescribe clindamicina a una razón de 300 a 600 miligramos cada 6, cada 8, cada 12 horas, pues realmente para mí eso no es dar farmacología, ¿no? Eso ustedes lo pueden encontrar en cualquier página de internet. Lo importante es hablar de cosas que a mí me llaman más la atención, como interacciones, como la farmacocinética y la farmacodinamia, que muchas veces la dejamos de lado, pero yo creo que esto está fundamentado en que a veces no nos dan o no nos explican el porqué de las cosas. A veces decimos, pues es que farmacocinética y farmacodinamia, pues no sé muy bien qué es, entonces pues no lo leo y me voy directamente a la dosis y a las reacciones adversas, cuando son las bases de la terapéutica. Si yo no conozco bien cómo administrar un medicamento, qué es una forma farmacéutica, qué es un principio activo, qué es interacción, qué es sinergia, qué es resistencia, qué es tolerancia, pues realmente estoy muy limitado porque una prescripción médica no nada más es dar la dosis, es desde saber qué medicamentos se dan con alimentos, qué medicamentos se dan sin alimentos, cuál es el mecanismo de acción de los mismos por los cuales algunos me pueden provocar alguna irritación gástrica o a lo mejor otros van a acabar con mi microbioma, no sé, porque muchas veces decimos, pues todos los medicamentos, tómatelos con alimento porque te irritan el estómago, cuando no es así. Hay cosas más químicas, más bioquímicas, más específicas que el simplemente dar en los medicamentos de esta manera.
Entonces, conforme a esto, les voy a mencionar un par de conceptos que quizás son los más importantes que les quiero compartir en estos momentos. Y el primer punto es una sinergia, ¿sí? Porque muchas veces me dicen, es que hice interacción entre dos medicamentos. Bueno, a veces lo que quieren decir es que hicieron una sinergia. Y una sinergia es muy sencillo, doctores, doctoras. Una sinergia es cuando yo utilizo más de un principio activo para un bienestar de mi paciente. Eso lo hacemos mucho en odontología. Yo mando un antibiótico y un AINE, estoy haciendo una sinergia. Sinergia, acuérdense que es la unión. ¿Cómo voy a beneficiar yo a mi paciente? ¿Sí? Pero también la sinergia puede venir en una misma caja. Por ejemplo, aquí les pongo un antigripal, el cual trae paracetamol, trae cafeína, trae fenilefrina y trae clorfenamina, ¿sí? En una misma caja, en un mismo producto, en un antigripal, yo tengo 4 componentes diferentes, pero que son para hacer un bienestar a mi paciente. Entonces, cuando yo hablo de mezclar o de dar más de un principio activo, eso se llama sinergia y es para dar un bienestar a mi paciente. Por ejemplo, si yo tengo un caso de celulitis facial en donde voy a administrar un antimicrobiano que podría ser amoxicilina con ácido clavulánico o clindamicina o amoxicilina con metronidazol y aparte le voy a dar ahora ibuprofeno para desinflamar y aparte le voy a dar un fibrinolítico como la serratiopeptidasa para reabsorber más rápido el tejido infeccioso, etcétera. Eso ya es una sinergia, ¿sí? Pero el caso contrario es la interacción. Por eso yo les pongo aquí esta imagen que creo que queda muy claro el mensaje que les quiero transmitir, porque la interacción de fármacos es simplemente cómo un fármaco se va a pelear con otro. Eso es lo más importante que ustedes deben de saber, ¿sí? Y las interacciones, doctores, muchas veces no las conozco, entonces yo los invito a que de los medicamentos que más utilizan, de hecho yo me manejo mucho con tablas, eso me ha funcionado clínicamente y le ha funcionado bastante bien a mis alumnos. Yo les pido tablas de medicamentos de los que más frecuentemente utilizan en sus consultorios y que hagan un resumen de las cosas más importantes, como por ejemplo las interacciones. Porque si yo hablo de AINES, desafortunadamente los AINES se unen un 99% a una proteína que se llama albúmina. Y esta proteína, desafortunadamente, es el receptor para muchos medicamentos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que frecuentemente mi AINE puede tener una interacción con otros medicamentos, como lo que vamos a ver más adelante, que pueden ser antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, hipoglucemiantes, antihipertensivos, bifosfonatos. Entonces, muchas veces, pues este famoso ibuprofeno, que es como que nuestro mejor amigo en odontología, pues resulta sí ser muy seguro, pero también tener unos otros aspectos que yo debería de dominar como odontólogo y que debería de realizar las precauciones suficientes para no provocar algún daño a mi paciente. Pero la interacción, mis queridos doctores, no solamente es con medicamentos, no solamente es que yo pueda tomar, ¿qué les gusta que les diga? Una interacción muy sencilla, ibuprofeno y ketorolaco. Son dos AINES, los cuales no se deben de administrar conjuntamente, y no lo digo yo, eso lo dice el Vademecum. Ahorita vamos a ver una captura de pantalla del mismo, en donde dice que un AINE no se puede prescribir con otro AINE. Y desafortunadamente muchas veces lo hacemos, pero lo hacemos porque no estamos dominando estas interacciones. Pero también tenemos otra parte que es la interacción que hay con los alimentos, ¿sí? Muchas veces nosotros no sabemos, les repito, qué medicamentos van con alimentos, qué medicamentos van sin alimentos, y mucho menos en ocasiones sabemos que hay alimentos que pueden interferir con el correcto metabolismo de los mismos, inhibiendo una bonita cosa que se llama citocromo 3A4, ¿sí? Que es una enzima encargada de más del 50% de medicamentos, el citocromo 3A4. Entonces, ¿qué alimentos son los que provocan una afección del correcto funcionamiento de los fármacos? ¿Sí? Pues tenemos 4 principalmente que les quiero compartir en este momento, que uno sería, por ejemplo, el jugo de toronja, ¿sale? Otro sería el jugo de uva morada. Otro que es muy común entre los adultos es el té verde. Y otro que tenemos también es el té negro. Estos son 4 de algunos medicamentos que ahorita rápidamente les podría mencionar que tienen interferencia
con el metabolismo adecuado de gran parte de medicamentos, como por ejemplo los macrólidos. Los macrólidos los utilizamos, son acitromicina y claritromicina, de antimicóticos, ¿sí? Y de otra gran cantidad de medicamentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una información tan básica, pues la mayoría de las veces nosotros la desconocemos, porque a veces no nos la han transmitido, porque no la hemos podido leer adecuadamente en una fuente confiable. Entonces, estas son cuatro alimentos que yo les podría decir de momento que si ustedes van a hacer una prescripción, pues sí yo les recomiendo a mis pacientes, oye, ¿sabes qué? No tomes jugo de toronja, no tomes jugo de uva morada, y hablo de jugo de uva real, ¿no? No me vayan a decir, ay, es que tomo Boing, tomo Fruits y no sé, cualquiera de estas bebidas que es pura pintura, ¿no? Yo me refiero al jugo natural. El té verde y el té negro que se ha vuelto muy común entre las personas adultas, muchas veces ya no toman café, sino estos dos líquidos, entonces tienen que tener cuidado porque van a interferir en el correcto funcionamiento de esta enzima que se encarga del metabolismo de muchos de los medicamentos. Otro consejo, otra recomendación que les doy, actualmente en muchos países se ha dado la relación de que llegan los pacientes y me dicen, oye doc, ¿sabes qué? Es que soy alérgico a los AINE. Entonces ten cuidado con lo que más me vas a prescribir. Pero yo les pongo este párrafo bastante importante, interesante, que dice, algunas investigaciones demuestran que la alergia a los medicamentos de los pacientes que los pacientes dicen tener ni siquiera han sido confirmadas. Y esto va de la mano del paciente y del profesional de la salud, porque muchas veces no nos dicen de manera adecuada o no les transmitimos. Por ejemplo, este caso que les estoy diciendo, llega un paciente y me dice, soy alérgico a los AINE, pero ese decir alérgico a los AINE, mi primera pregunta para el paciente debe de ser, ok, no te preocupes, enséñame tus pruebas cutáneas, enséñame tus pruebas de sensibilización para yo saber a qué AINES eres alérgico. Y de seguro el paciente va a poner su carita de, ah, caray, pues no sé de qué me hablas, simplemente una vez me tomé ibuprofeno, me salieron granitos y pues de ahí me dijeron que yo era alérgico a los AINE. Pero los AINE son grupos químicos muy variados, ¿sí? Es como decir soy alérgico a todos los antibióticos. Realmente es algo complicado porque son grupos químicos bastante diferentes. Entonces el paciente debe de entender que lo más adecuado es realizar una prueba cutánea para saber realmente a qué tipos de medicamentos es alérgico y qué tanta alergia tiene, porque hay dos tipos de alergia, una alergia leve o moderada y un shock anafiláctico. Entonces, nosotros tenemos que distinguir qué tipo de proceso se está enfrentando el paciente, porque imagínense, a mí me han llegado pacientes que me dicen, es que soy alérgico a los AINES. ¿Cuál te dio reacción? Ah, pues el naproxeno y el ibuprofeno. Pues afortunadamente son del mismo grupo, son derivados del ácido propiónico. Entonces, mi única precaución es no darle un derivado del ácido propiónico. Pero yo le tengo que explicar al paciente que el hecho de invertir en una prueba cutánea, sí, porque a veces son un poquito caras, a veces por eso no las mandamos o a veces ni siquiera sabemos que existen, pero le va a servir en toda su vida, porque ya cada que vaya un médico, a un odontólogo, etcétera, ya van a saber qué tipo de medicamento le pueden prescribir, porque a veces los pacientes me contestan, bueno, pues mándame otra cosa, o sea, si te estoy diciendo que me dan alergia a los AINES, pues mándame otra cosa, como si fuera muy sencillo, ¿no? Como decir, soy alérgico al chile verde, pues mándame chile rojo, pues las cosas no son así porque estamos jugando con la vida del paciente. Y muchas veces me escriben para lo mismo y me dicen, oye, doc, si tengo un paciente alérgico a los AINES, ¿qué le doy? Pues yo lo primero que les digo a mis colegas es eso. Ya tienes una prueba que te diga, entonces tengan mucho cuidado con esto, porque esto le va a servir de por vida. Hay que pensar en la seguridad del paciente, pero hay que explicarle por qué se necesita hacer de esta manera. Entonces, ya enfocándonos ahora sí, vamos a empezar con unos consejos en la prescripción de los AINES. Esto es algo muy importante. Y si ustedes leen este párrafo, realmente es bastante interesante porque dice, se ha demostrado que los AINES son muy efectivos en el tratamiento de dolor de origen inflamatorio. Esto es clave, mis queridos doctores y doctoras, porque la capacidad que tienen de fijación a proteínas plasmáticas, o sea, la albúmina, llegan realmente más a los tejidos inflamados. Entonces, un AINE, acuérdense que AINE significa antiinflamatorio no esteroideo. Perfecto. Su nombre lo está diciendo, antiinflamatorio, porque la inflamación está produciendo dolor. Entonces, uno de los principales errores que cometemos en el área de la salud al momento de prescribir medicamentos
es que mi paciente a lo mejor solamente tiene dolor y yo le estoy mandando un AINE, ¿sí? A lo mejor yo hice una extracción simple de un paciente infantil, casi casi con los dedos, con anestesia tópica, y le mando ibuprofeno cuando es un desinflamatorio, es un AINE. Cuando a lo mejor yo le puedo mandar mis recetas en odontopediatría son nieve de limón a libre demanda por 3 días y los pacientes me adoran. Entonces, eh, si necesito mandar un medicamento para el posible dolor, pues lo único que tengo que hacer es mandar un analgésico, un paracetamol, por ejemplo. No manden AINES cuando no tienen dolor porque no es una justificación. Quizás el ketorolaco sea el único de este grupo que ustedes pueden mandar en un dolor intenso, eso está perfecto, ¿sí? Pero de ahí en fuera, los que tienen un gran componente desinflamatorio, pues realmente estamos haciendo una prescripción pues algo inadecuada. Otra cosa que me encantaría compartirles el día de hoy, administración pretratamiento o post-tratamiento. Esto también es muy importante porque de pronto tenemos fuentes no confiables que nos dicen, oye, ¿sabes qué? A todos tus pacientes dales, no sé, flurbiprofeno 1 hora antes del tratamiento para que les vaya mejor en el posquirúrgico, en el posoperatorio, etcétera. Pues volvemos a lo mismo. Si yo voy a dar un AINE, es porque ya hubo una alteración de la membrana, de los fosfolípidos de membrana, ya se activó mi cascada del ácido araquidónico y por lo tanto yo ya tengo un proceso inflamatorio mediado por ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2 y a la vez por prostaglandinas. Pero si yo no tengo esto en mi cuerpo, mi AINE no tiene en dónde actuar. Entonces, si yo voy a hacer una extracción de un premolar por indicaciones ortodóncicas y le administro AINE 1 o 2 días antes del procedimiento, pues ¿en dónde va a actuar el AINE? O sea, lo que yo quiero que entiendan, doctores, es que si no tengo inflamación, si no tengo la cascada del ácido araquidónico activa, si no tengo prostaglandinas, pues ¿en dónde va a actuar? Ah, oye, fíjate que por ahí leí que en casos de pulpitis sí puedo administrarlo. Claro, les doy toda la razón porque su nombre lo está diciendo, es pulpitis, inflamación de la pulpa. Yo ya tengo un proceso inflamatorio. Entonces ahí sí yo puedo dar una administración pretratamiento para manejar más adecuadamente a mi paciente con una pulpitis. ¿Sale? Entonces, esa sería la recomendación. Es muy fácil distinguirlo para nosotros hacerlo de manera adecuada. Tengo ya inflamación, tengo un proceso inflamatorio, puedes medicar previo a un tratamiento. No tienes proceso inflamatorio, entonces no tienes en dónde actuar, ¿sí? Es como si ahorita habláramos de COVID. Tienes COVID, medícate. No tienes, no te puedes tomar los medicamentos para COVID porque todavía no lo tienes. Así funcionan los AINES. Entonces, que no se les olvide esta cosa. Otro muy, muy, muy importante. ¿Quién es la buena? Tenemos dos tipos de ciclooxigenasa tipo 1 y ciclooxigenasa tipo 2. Y los medicamentos tienen diferente índice de selectividad hacia una molécula o hacia la otra. Entonces, ¿qué creen? Que yo tengo que saber cuál de estas dos es la buena. Y para que no se me confundan en este aspecto, se los describo a continuación. La ciclooxigenasa tipo 1 es la llamada constitutiva y se encuentra en todo el cuerpo. Aquí está lo que yo les decía. Una vez que hay una alteración de los fosfolípidos de membrana, se activa, o sea, una vez que hay una lesión, se activa la cascada del ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico desempeña a su vez o activa diferentes moléculas fisiológicas que nos van a servir para nosotros modular el dolor, la inflamación, la fiebre, etcétera. Pero sin duda, el hecho de yo inhibir a la COX-1, pues no es adecuado, porque como aquí lo dice, esto que nunca se les olvide, esto es bien importante, esta diapositiva, son prostaglandinas protectoras que se encargan de mantener el equilibrio en las células en mi organismo, sobre todo de órganos como el aparato gastrointestinal, el digestivo, del renal, y modulan la agregación plaquetaria, entre otras funciones sistémicas o fisiológicas, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué les quiero decir? Que los medicamentos que inhiben mucho a la COX-1, pues, ¿qué creen? Que nos van a producir mayor cantidad de efectos adversos en el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué me dicen que los AINES son gastrolesivos?
Pues claro que son gastrolesivos, pero no es porque sean irritantes estomacales. Los AINES son gastrolesivos porque inhiben a las prostaglandinas y las prostaglandinas modulan la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, la secreción de moco gástrico y regulan el recambio de la mucosa intestinal. Por lo tanto, yo por su mecanismo de acción estoy provocando una gastrolesividad, pero no es porque la pastillita me irrite el estómago como tal, es un efecto secundario su mecanismo de acción. Y a la que yo quisiera inhibir más sería entonces a la COX-2, que se llama inducible. ¿Por qué inducible? Porque solamente se activan las prostaglandinas inducidas por algún proceso patológico, como puede ser algo que requiera o que tenga dolor, inflamación o fiebre, ¿sí? Entonces yo tengo que inhibir más a la COX-2 que a la COX-1. ¿Y la COX-3 en dónde queda? Pues esto también es muy importante porque aquí actúan los analgésicos centrales como es el paracetamol. El paracetamol es un medicamento que es totalmente selectivo para la COX-3 que inhiba las prostaglandinas que se secretan a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, pues yo ya estoy describiendo aquí los tres tipos de ciclooxigenasa que están actualmente descubiertos. Este que no se les olvide es el bueno, este es el patológico y este se encuentra a nivel del sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, partiendo de esto, esta tablita sí me encantaría que quizás le pudieran tomar una fotito, una captura de pantalla y ustedes la pudieran analizar con un poco más de calma a lo largo del día, porque aquí nos dice el índice de selectividad es qué tanto inhibes a COX-1 y qué tanto inhibes a COX-2, ¿no? Si yo les hiciera esta pregunta, pues ahorita yo esperaría que todos me contestaran, ah, pues doc, ya entendí, yo quiero inhibir más a la COX-2, que es la patológica, y muy poquito la COX-1, porque es la constitutiva, es la buena, por así llamarla, ¿sí? Entonces, los medicamentos que son poco selectivos, aquí se refiere a poco selectivos para COX-2, o sea que estos medicamentos que están aquí con rojo van a inhibir mucho a COX-1 y poco a COX-2. ¿Eso cómo se traduce clínicamente? En que yo voy a tener más efectos adversos en mi cuerpo. Sí van a funcionar para dolor, inflamación y fiebre, estoy de acuerdo, pero también voy a producir más efectos adversos en mi sistema biológico, ¿sí? Dentro de algunos ejemplos que puedo mencionarles aquí, es el ácido acetilsalicílico, el ketoprofeno, que se utiliza muchísimo a veces en odontología, y el naproxeno, ¿sí? Estos dos ambos son derivados del ácido propiónico, que es un grupo de medicamentos que incluyen al ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, dextroprofeno, flurbiprofeno y loxoprofeno. Los medianamente selectivos, pues digamos que es 50-50, inhiben 50 la COX-1, 50 la COX-2, son medicamentos que digamos, bueno, son buenos para dolor, inflamación y fiebre y tampoco me van a provocar tantos efectos adversos en mi cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, al piroxicam, tenemos al ibuprofeno, tenemos al fenoprofeno, ¿sí? Entonces, eso que es bueno, pues sí, claro, porque yo de los que principalmente utilizo en odontología es el ibuprofeno, entonces esto es algo positivo porque no es tan malo para el cuerpo, por así decirlo, pero recordemos que van a tener muchas interacciones. Y quizás este es el grupo que yo más debería de utilizar cuando sea necesario, porque estos son los llamados preferentemente selectivos. ¿A qué me refiero con preferentemente selectivos? A que van a inhibir más a la COX-2 y muy poquito a la COX-1. Entonces, este grupo de medicamentos, los que están en azul, les voy a dar una palomita. Viene la nimesulida. Desafortunadamente, la nimesulida en mayo del 2019 ya no se recomienda su prescripción por ser un medicamento también altamente patotóxico. La FDA ya no recomienda su uso, entonces pues nos quitaron un buen caballito de batalla. ¿Por qué? Por el abuso de los medicamentos. Y aquí aprovecho para darles el siguiente consejo clínico. Muchas veces los odontólogos somos una profesión muy noble, una profesión muy buena, ¿sí? En donde de repente llega el paciente y me dice, oye, doc, ¿sabes qué? No tengo en estos momentos para que me hagas la endodoncia. Mándame una recetita y ya después regreso a la consulta por el procedimiento. Pues a veces yo lo hago por buena persona, ¿no? Por ser amable, pero desafortunadamente el paciente muchas de las veces ya no regresa, ¿sí? Y cuando ya no regresa, guarda la receta y cuando se vuelve a inflamar, cuando se vuelve a infectar, dice, ah, ya me acordé,
La doctora Dani me mandó amoxi con ácido clavulánico y nimesulida. Y se lo empieza a tomar cada que se inflama. Y entonces nosotros, en vez de estar ayudando al paciente como posiblemente pensamos, estamos fomentando un uso irracional de los medicamentos y estamos fomentando una automedicación. Entonces tengan mucho cuidado con este aspecto porque muchos de los pacientes que ya no regresan se empiezan a tomar, se empiezan a automedicar lo que les prescribimos para tratar de solucionar sus problemas y tratar de evitar una consulta odontológica. El meloxicam es un perfecto medicamento para dolor articular y muscular. El diclofenaco, hay dos tipos de diclofenaco sódico y diclofenaco potásico. Yo les recomiendo particularmente que traten de utilizar en su mayor medida el diclofenaco potásico porque tiene menos efectos adversos que el sódico. Acuérdense que el sodio es uno de los elementos, por ejemplo, la sal que les quitan a los pacientes que retienen líquidos, a los pacientes hipertensos, etcétera. Entonces, por eso es mejor que utilicen un AINE periférico como el diclofenaco potásico, que también funciona bastante bien para dolor muscular y dolor articular. Y tenemos también al clonixinato de lisina. El clonixinato de lisina muchas veces en odontología no lo utilizamos, pero no porque no sea bueno, sino porque a veces no lo conocemos tal cual, ¿no? Que es la famosa dorixina de 250 miligramos. Entonces, ay, por aquí me dicen, disculpe, está utilizando diapositivas, solo aparece la portada. ¿Se han visto mis diapositivas o estoy hablando solo? ¿Se han visto el cambio de mis diapositivas? Ah, ya me habían espantado, por favor no me hagan esto. Dije, llevo 40 minutos hablando sin diapositivas. Ya, me metieron un sustote aquí en el chat, perdón, ya. Dije, no puede ser, solamente me están escuchando con la pantalla. Ok, ya. Vamos a continuar con esto después de este gran susto que me acaban de proporcionar. Afortunadamente sí están avanzando, entonces seguimos con esto. El clonixinato de Silna, les quiero decir algo mágico. Es el único AINE preferencialmente selectivo para COX-2 que hasta el momento no tiene reportada ninguna interacción farmacológica. O sea, eso está súper bien, porque imagínense que les llega un paciente a su consulta y de repente les vacía como 40 cajitas de medicamentos, ¿no? Y ustedes se quedan así de, wow, ¿qué le voy a prescribir a este paciente que toma tantos medicamentos? Es muy sencillo. El clonixinato de lisina es muy buen analgésico, es levemente antiinflamatorio, pero que lo pueden prescribir en todos esos pacientes que ya tienen una polifarmacia por sus procesos sistémicos, sin duda actualmente es la mejor elección. Y finalmente tenemos al grupo verde, que son los altamente selectivos, que son los coxibes, ¿no? Heterocoxib, proficoxib, etcétera, que pues prácticamente en odontología no se utilizan demasiado porque son para dolores articulares muy severos, como esguinces o fracturas de articulaciones de muñeca, de rodillas, etcétera. Entonces, no hay mucho problema en este aspecto. Entonces, el consejo del uso de los AINES. Cuando ustedes me preguntan, oye doctor, ¿cuál es el mejor AINE? Pues yo les digo, pues ninguno. Mejor dime qué tipo de paciente tienes y qué tipo de molestia quieres atacar en tu paciente. Porque si yo tengo un dolor muscular, pues el de los mejores AINES son el diclofenaco potásico, como ya les había comentado, o bien el meloxicam o el piroxicam. Ah, ok, Doc. Entonces, si tengo dolor muscular, ¿me recomiendas prescribir estos? Claro que sí, repito, diclofenaco, meloxicam o piroxicam. Pero resulta que a veces mi paciente viene acompañado con una contractura muscular, o sea, no solamente tiene dolor muscular, sino ya también tiene una contractura. Y a veces decimos, ah, pues perfecto, le doy diclofenaco. Momento, dije contractura. La contractura significa que el músculo sigue en contracción, por eso es una contractura. Y acuérdense que en farmacología es muy fácil prescribir. Yo tengo un efecto y lo que estoy buscando es el efecto contrario. Si tengo una contractura que quiero relajar a mi músculo, entonces ahora necesito una sinergia. Necesito un AINE que me ayude muy bien para el dolor muscular, más el efecto de un relajante muscular como puede ser el metocarbamol. ¿Sale? Entonces es así de sencillo.
siempre busquen el efecto, ay, por ahí, perdón, los molesto porque me están rayando la pantalla y eso yo ya no lo voy a poder quitar. Por ahí me apareció un nombre, Tania Villegas, si me hace favor de quitarme todo esto, muchas gracias porque yo no lo puedo quitar. Entonces recuerden, ¿no? Tengo dolor y tengo contractura muscular, pues necesito un analgésico y necesito un relajante muscular como el metocarvamol. O puedo buscar un producto que ya traiga los dos, que hay muchos en el mercado que traen, por ejemplo, hay uno que se llama, ahorita les digo, trae Meloxicam con metocarvamol, Flexiver se llama, Flexiver, que es un muy buen medicamento que trae Meloxicam con metocarvamol, entonces ya tengo los dos en uno y no tengo problema. Ahora, Doc, ¿y qué te parece si yo tengo dolor pulpar y dolor periodontal? Pues sin duda los mejores medicamentos del grupo de los SAINES que funcionan en este tipo de dolor pulpar y periodontal son los derivados del ácido propiónico, derivados del ácido propiónico. ¿Cuáles son estos medicamentos derivados del ácido propiónico? Ahora sí se los repito más lento para quien esté tomando notas. Son el ibuprofeno, ketoprofeno, dexketoprofeno, flurbiprofeno, loxoprofeno y naproxeno. De todos modos, al final les voy a dar mis contactos por si queda alguna duda. Sin duda estoy a sus órdenes. Y estos medicamentos funcionan muy bien para dolor pulpar y periodontal, ¿sale? Los derivados del ácido propiónico. Ay, doc, pero ahora ¿qué crees? Que mi paciente tiene una disfunción de la ATM, de la articulación temporomandibular, y presenta mucho dolor. ¿Ahí qué me recomiendas? Piensen siempre en el cuerpo. Si a ustedes les duele una articulación, por lo regular se toman meloxicam o piroxicam. Entonces, pues es muy sencillo. Si la ATM es una articulación, pues yo también voy a prescribir meloxicam o piroxicam. Así de fácil es la farmacología. Piensen en el grupo de medicamentos que estamos dando. Por aquí me dice cuál es la posología de la clonixinato helicina. Perfecto. El clonixinato helicina se prescribe una razón de 250 miligramos cada 6 u 8 horas. Algunos de los nombres comerciales más comunes es dorixina, ¿sí? Y cuando yo tengo una neuralgia del trigémino, híjole, aquí sí empiezan los problemas y las complicaciones. Porque cuántas veces me han dicho, no te preocupes, si tienes una neuralgia del trigémino, pues mándale complejo B. Ah, caray. El complejo B facilita la comunicación axonal, pero eso no es el remedio. Entonces, aquí les quiero decir rápidamente algo de neuralgia del trigémino, ¿sí? Cuando yo tengo un potencial de membrana, cuando se desencadena una neuralgia, que es un dolor que se caracteriza por durar segundos o máximo 2 minutos, es porque me hace esto. Se dispara por un estímulo gatillo el potencial de membrana. Aquí no me funciona el complejo B ni el diclofenaco. Aquí yo lo que quiero es regularizar, mantener estable el potencial de membrana. ¿Qué tipo de medicamentos hacen eso? Los antiepilépticos como la carbamazepina, ¿sí? Entonces, el tratamiento fundamental de una neuralgia del trigémino en odontología, porque tampoco podemos prescribir no podemos solucionar, perdón, todas las neuralgias porque puede ser hasta por un tumor cerebral. Cuando es una neuralgia provocada por un tratamiento odontológico, necesito forzosamente un antiepiléptico como la carbamazepina. Si yo manejo una neuralgia con diclofenaco y complejo B, eso no me va a servir para nada porque no estoy regularizando el potencial de membrana. Entonces, mucho cuidado con esta situación. Y las interacciones, para que se espanten un poquito, es mi plática de farmacología del terror, ¿no? Feliz sábado. Pero solamente es para hacer un poquito de conciencia, no es para espantarlos, se los prometo. Estas son capturas de pantalla del Vademecum para que vean que esto yo no me lo inventé, esto lo dice en el Vademecum, y sobre todo es, por ejemplo, de las principales interacciones del ibuprofeno, de nuestro buen amigo el ibuprofeno. No se puede dar con otros AINES, tampoco con anticoagulantes orales, tampoco con antiagregantes plaquetarios como el ácido acetil salicílico, ni con corticosteroides orales. ¿Sale? Tampoco se recomienda en pacientes que estén tomando antihipertensivos, ¿sí?
o pacientes que estén tomando hipoglucemiantes orales o insulina, anticoagulantes, corticosteroides o bifosfonatos. ¿Cuáles son los corticosteroides? Por ejemplo, la dexametasona, así de sencillo, la prednisona, y los aminoglucósidos, porque todo esto potencia el efecto nefrotóxico, aumenta el riesgo de hemorragia, aumenta el efecto de los hipoglucemiantes. Entonces, estos son interacciones, ¿sí? No se preocupen, ya les dije, una recomendación podría ser el clonixinato de lisina, pero el punto es que sí analicen bien e investiguen qué tipo de medicamentos está tomando su paciente para evitar esas interacciones o que tomen una medida adecuada para lo mismo. Por eso les comparto esto, que es el clonixinato de lisina, que aquí lo más importante dice, no hay interacciones reportadas. Eso significa que no va a pelear con otros medicamentos por su sitio de unión. Así de sencillo. Esto es así muy fácil, muy cómodo, así que no se preocupen porque para todo hay una solución. Y finalmente los que inhiben a la COX-3, que por ejemplo sería el paracetamol, acuérdense. Lo único que sí les recomiendo aquí es que tenemos un gran error. Cuando nosotros mandamos en un adulto paracetamol de 500 miligramos, ¿sale? Lo tengo que prescribir cada 4 o cada 6 horas. Cada 4 o cada 6 horas, ¿sale? Porque cuando cometemos el error de prescribir paracetamol cada 8 horas, tengo que decirles la mala noticia de que no funciona. Cuando yo quiero mandar paracetamol cada 8 horas, tiene que ser a partir del 650. O sea, puedo mandar el Tempra Forte, que es de 650 miligramos, puedo mandar el Tylenol de 750 o puedo mandar paracetamol de 1 gramo. Entonces tengan mucho cuidado con esto, porque a veces digo, tómate 500 cada 8 horas. No funciona. Por eso mucha gente de pronto no confía en el paracetamol. Dicen, ay, es que ese es bien chafita, ese no sirve. Pues sí, mi rey, te estás tomando 500 miligramos cada 12 horas, pues en tu vida te va a funcionar. Entonces, tengan mucho cuidado con la prescripción de los mismos. Y finalmente vamos a la parte final de la plática para algunas recomendaciones que les quiero dar del uso de antimicrobianos en odontología. Ustedes pueden consultar estas páginas, FACMed, Medline, Bademecum, AEMS, que son páginas en donde vienen muy completas las monografías de los medicamentos para que no busquen en Wikipedia, en tareas.com, en Rincón del Vago, todo eso que no son fuentes farmacológicas autorizadas, ¿sale? ¿Cuándo prescribir un antibiótico en odontología? Es muy sencillo. Desde el año 2000 se han modificado y actualmente en odontología hay muchos procedimientos que no requieren del uso de antibióticos. Les voy a compartir la última guía que tengo, ¿sí? Que es precisamente del 2 de diciembre del 2019, en donde es una nueva guía del uso de antibióticos, ¿sale? Esto sería lo más reciente que les puedo compartir en este tiempo de plática que tenemos y vamos a empezar a describirla y analizarla rápidamente para que ustedes sepan de manera general. Cuando no hay evidencia, ojo, de linfadenopatía, doctor, ¿qué es linfadenopatía? Es cuando la infección odontogénica ya se está diseminando por los ganglios linfáticos. Entonces yo tengo que palpar los ganglios linfáticos de mi paciente. Si yo tengo ganglios linfáticos palpables, o sea, como chicharitos, significa que tengo un proceso de linfadenopatía. Cuando mi paciente tiene fiebre, cuando tiene malestar general, ¿cuál es el malestar general? Oye, fíjate que desde que me salió esta bolita aquí en la boca, me siento cansado, me duele la espalda, me siento como cuando me voy a enfermar. Eso es la clave del malestar general. O cuando ya tiene involucrado los espacios faciales aponeuróticos, o sea, que la infección ya se diseminó por los diferentes espacios aponeuróticos, que ya incluye inflamación extraoral, o sea, una celulitis facial, ahí sí necesito acompañar el tratamiento de antibióticos, ¿sí? Pero si mi paciente está sano, tiene un absceso apical agudo, ¿sí? ¿Qué es esto? Un absceso apical agudo localizado, ¿sí? O una periodontitis apical, o necrosis, o lo que ustedes quieran, pero no tiene uno de estos 4 puntos, entonces yo no necesito dar un antibiótico si mi paciente está sano. Oye, pero es que tengo un paciente con el sistema comprometido inmune. Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿sale?
Es que tiene riesgo de endocarditis infecciosa, también es otra cosa. Es que está tomando bifosfonatos, ok, pero aquí tienen que individualizar sus tratamientos. Pero si su paciente es sano y llega con un absceso apical agudo, no necesito antibiótico, lo que necesito es hacer el tratamiento. Y la respuesta es muy sencilla, doctores. Para que el medicamento llegue al cuerpo donde yo lo necesito, necesito sangre. Y según yo, hasta donde yo sé de endodoncia, una necrosis pulpar ya no tiene sangre, ¿verdad? Creo que ya es necrótico. Entonces, pues no va a llegar medicamento. Sorpresa. Entonces, no es correcto que mediquemos en casos de necrosis cuando lo que necesito es el tratamiento odontológico. Pero el cambio más importante, vean, es este, ¿sí? La primera elección es la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. Y si la infección no cede, yo la puedo complementar o con ácido clavulánico o con metronidazol. De igual manera, 500 miligramos cada 8 horas. Repito, o amoxicilina con metronidazol o amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque aquí yo ya voy a abarcar también estafilococos, o sea, estoy haciendo una sinergia, que es lo que yo busco principalmente. Oye, ¿y si mi paciente es alérgico a la penicilina? Perfecto. Tengo que preguntar qué tipo de reacción tuvo, porque si no tuvo una reacción anafiláctica que se caracteriza por un angioedema, ¿sí? O por dificultad para respirar, significa que fue una reacción leve. Y ahí yo puedo prescribir cefalexina, 500 miligramos cada 6 horas. Y aquí dice algo básico, de 3 a 7 días, no de 7 a 10. Otro cambio que se ha realizado desde hace muchos años. Los antibióticos en odontología, cuando se necesitan, no se prescriben de 7 a 10 días. Se prescriben mínimo 3, de 3 a 7. Y se suspende en el momento en que yo ya no tengo signos clínicos de infección. O sea que en el momento que yo hice mi tratamiento y desapareció la infección, ahí suspendo mi antibiótico. ¿Cuánto mínimo? 3 días. Máximo 7. Porque yo estoy haciendo mi tratamiento, yo ya estoy quitando el factor etiológico y por lo tanto yo solamente estoy terminando de arrastrar las bacterias residuales. Entonces tengan cuidado con esto porque esto de estar prescribiendo antibióticos de 7 a 10 días ya tampoco ninguna guía lo tiene. 3 días mínimo hasta 7, pero no es una regla. Monitoricen a sus pacientes. Y antes, cuando yo sí había una reacción de anafilaxis por el grupo de penicilinas, la primera elección era la clindamicina. Pero actualmente la clindamicina está en la caja negra de la FDA por su gran asociación a colitis pseudomembranosa, que es una infección causada por el Clostridium difficile, ¿sí? Entonces, debido a esto, actualmente, a partir del año 2019, del 2 de diciembre, la primera elección en caso de pacientes alérgicos a las penicilinas es la acitromicina. Entonces, ojo con esto. La eritromicina se utilizó en los 80s. La clinda empezó en los 2000s. Y a partir del 2019, la primera elección por considerarse un macrólido más seguro es la acitromicina. Entonces, tengan cuidado con esto porque por eso es importante tomar cursos y actualizarnos en farmacología porque todo esto va cambiando, ¿sí? Oye, es que mi paciente llegó con un absceso apical agudo, pero está horrible, mi doc, hasta me hace caras, mira, este es el absceso y me hace, grrr, no me vas a quitar. Bueno, pero si no tiene fiebre, si no tiene linfadenopatía, si no tiene inflamación extraoral, si no tiene malestar general y si tu paciente es sano, pues nada más hazle la endo y se acabó el cuento. No le des antibiótico porque no es necesario, para eso tenemos nuestro sistema inmune. Y aquí les doy esto. De acuerdo a la Agencia Española de Medicamentos e Insumos para la Salud, la famosa amoxicilina con ácido clavulánico tiene grandes riesgos hepatotóxicos. No fomentemos que en algún momento retiren este medicamento por una alerta sanitaria internacional. Prescribamos los antibióticos de manera adecuada, con un uso racional, porque si no, poco a poco nos vamos a ir acabando las opciones. ¿Sale? Este artículo del 2019, ¿sí? Que es una guía precisamente del Journal de la ADA, nos dice esta noticia tan bonita.
En una revisión de informes del 2017 al 2019, se sugiere que del 30 al 85% de las recetas de antibióticos eran subóptimas, o sea que no se eligió el antibiótico adecuado o la dosis indicada, o ni siquiera estaban indicadas. O sea que si nos vamos al valor más alto, 9 de cada 10 odontólogos estamos prescribiendo mal un antibiótico. O sea, solamente uno. Entonces, por eso hay una semana mundial de concienciación sobre el uso de antibióticos, que es la tercera semana de cada noviembre, acaba de pasar prácticamente. Entonces, pues vamos a dar el cambio en este aspecto. Oye, doctor, ¿y de dónde puedo leer eso de los días? Porque la verdad es que no me convenciste. Yo lo quiero mandar de 7 a 10 días porque así me enseñaron desde la carrera y yo ya llevo 40 años de práctica clínica. Ok, no se preocupen. Está la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que incluso tiene una guía, un plan nacional para combatir la resistencia bacteriana que aplica del 2020 al 2025, en donde de esta página que es muy buena, ojalá la pudieran consultar, hay un parrafito que nos dice, si el paciente está estable y no presenta síntomas, suspéndele ya el antibiótico. ¿Por qué? Porque si no lo suspendes, o más bien el hecho de suspenderlo cuando ya no hay nada, o sea, no sé, es que, ¿qué crees? Que tenía un absceso y tenía fiebre y sí mandé antibiótico. Perfecto. Ya hice la endo. Muy bien. Y al tercer día mi doc ya no tuvo ningún efecto adverso. Perfecto. ¿Sale? Ahí lo suspendo, sí. Porque si yo continúo la terapia por miedo, así de, híjole, es que me da miedo suspenderlo, pues mejor otros 5 días más para que amarre, ¿no? Para que se asegure. Pues no, porque yo estoy aumentando la probabilidad de desarrollar resistencia bacteriana, de disminuir los efectos, bueno, de producir más bien más efectos adversos y mayores complicaciones como las llamadas infecciones oportunistas, por ejemplo, la provocada por el Clostridium difficile, ¿sale? Entonces, los invito a que lean estas guías que les estoy compartiendo porque ya está cambiando mucho la información y sobre todo el hecho, pues, es de que nosotros tratemos de no tener resistencia a los antibióticos, ¿sí? Esto es algo muy importante porque, pues, precisamente, por ejemplo, si yo les pudiera preguntar ahorita a los más de 300 asistentes que están aquí, ¿cuánto deben de esperar para volver a usar el mismo antibiótico? Pues a mí me gustaría que todos, sin duda, me dijeran que esperan al menos 3 meses para hacerlo, ¿sale? Entonces, pues tienen que tener mucho cuidado en este aspecto porque muchas veces a veces ni pregunto. Yo tontamente tuve errores como que decía, ah, pues ya hago mi receta, le explico todo, muy felices, y al momento de que se iba el paciente me decía, oye, ¿y no importa que esté tomando amoxicilina ahorita mi hijo? Y yo así, ay, no puede ser. Creo que era la primera pregunta. Entonces, su primera pregunta es, antes de hacer la receta, ¿qué antibiótico ha estado tomando en los últimos 3 meses? Y si ustedes quieren utilizar el mismo, pues les recomiendo que cambien el grupo químico porque no sería entonces lo más adecuado, ¿sale? Y pues bueno, a grandes rasgos la resistencia se genera cuando yo indico el antibiótico, pero en otro tipo de infección, o sea, cuando lo elijo mal. Por ejemplo, una cefalosporina de primera generación sí se puede utilizar, pero las cefalosporinas de primera generación actúan muy bien contra gram positivos, ¿sale? Y yo quiero decirles que en una infección odontogénica tengo gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios. Entonces, por muy cefalosporina que sea, la primera generación a veces no es muy adecuada para el tipo de infecciones odontogénicas que yo tengo. A veces sería mejor la segunda generación, ¿sale? Dosis inadecuadas. Ay, es que me suena como a mucho 500 miligramos. Pues mejor le doy 250. Entonces, en fin, que es una infección leve. No. Siempre hay una dosis mínima y una dosis máxima de los medicamentos. Y eso no puede cambiar y yo no lo puedo alterar de forma aleatoria. Si a mí me dicen que mínimo necesito 500 miligramos de un medicamento, lo debo de respetar. Y aquí peor, si me dicen, pues es que es una infección leve, pues en dos, ¿para qué le mando antibiótico, no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y el antibiótico incorrecto, si yo no le doy al tipo de microorganismos que tengo en odontología, no me va a funcionar, ¿sale? Por ejemplo, las sulfas en odontología ya tiene mucho tiempo que no se utilizan
porque también estamos teniendo bacterias, microorganismos atípicos en la boca. Entonces yo ya tengo que seleccionar cuáles son. Dentro de los antibióticos que más se utilizan en odontología son todo el grupo de las penicilinas, las cefalosporinas de segunda y tercera generación, los macrólidos que son acitromicina y claritromicina, la clindamicina, el metronidazol. Son de los que más se utilizan. Entonces, para casos de sinusitis provocada por procedimientos odontológicos, yo puedo utilizar una ciprofloxacina, que es una fluoroquinolona. Entonces, realmente no nos tenemos que ir como que muy allá de medicamentos que realmente pues no está recomendado su uso en el área odontológica, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando yo mando un medicamento y mi paciente se lo toma, yo lo prescribí cada 8 horas. Ya saben que cuando un paciente se siente mal y tiene dolor, ya espera las 8 horas, ¿no? Las anhela, así, por favor, que ya llegue la hora 8 para tomármelo. Pero cuando ya se siente bien, se le olvida. Híjole, se me pasó y me lo tomé a las 15 horas. Bueno, no pasa nada, el chiste es que me lo siga tomando. Pues no, porque yo ya no estoy teniendo medicamentos circulando en mi cuerpo para que siga matando constantemente las bacterias a lo largo de sus 3 días. Entonces, esto se llama frecuencia. El número de horas en el que se da un medicamento se le llama frecuencia, ¿sale? Entonces, si yo no respeto esa frecuencia, pues por lo regular yo también puedo favorecer la resistencia porque solamente estoy eliminando las bacterias más sensibles, pero estoy dejando a las más resistentes y son las que se van a reproducir y me van a reinfectar. Entonces, tengan mucho cuidado con también fomentar la frecuencia o la toma adecuada de los medicamentos en el horario que corresponde, porque yo debo de garantizar que mi medicamento siempre esté circulando en todo